Bien, la expresidenta Cristina Fernández fue condenada, como sabemos, a 6 años de prisión. ¿Realmente cumplirá su condena en la cárcel o podrá hacer un arresto domiciliario? Estamos con Francisco Carranza, él es doctor en Historia de la Universidad Bernardo Higgins, a quien agradecemos por acompañarnos esta mañana para analizar, conocer, comentar esta noticia que sin duda está marcando la agenda en Argentina, pero también en el Cono Sur, sin duda. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, Francisco. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo le va? Muy bien, estaba leyendo acá el titular principal del Clarín a esta hora. No solamente vamos a ver a Cristina Fernández, expresidenta y líder, ¿no?, de este kirchnerismo, ella dice peronismo en Argentina, expresidenta, va a tener que devolver 85.000 millones al Estado por la fenomenal maniobra defraudatoria. ¿Pensaste alguna vez que esto se iba a concretar por el camino, ¿no?, de esta causa en particular, de estas concesiones truchas y el fraude en la administración del Estado de Cristina Fernández? La verdad, Gonzalo, dada la historia política y cultural latinoamericana, ¿no? Y lo estoy viendo ahí desde la patria grande, digamos, ¿no? No me lo imaginé, digamos, cuesta creerlo, ¿no? Si bien Argentina tiene algo de historia, cuando Menem tuvo que pagar una cierta condena, pero en condiciones muy particulares, muy benevolentes, América Latina no se caracteriza por eso, Salvo no se Perú, ¿no? caracteriza. Salvo Ujú. Perú, que ha habido varios presidentes Sí, que han quedado presos, cuestionados, algunos que estuvieron en Estados Unidos, como Toledo, pero varios presos. Creo que Perú ha sido sí, el más Perú en cabeza. drástico con sus exmandatarios, pero Sí. en Argentina, como tú bien dices, esto no había ocurrido, sobre todo con personajes que son preponderantes, ¿no?, en la historia reciente en materia política. Claro, claro. Y estas historias siempre son algo largas, medio agónicas, pensando en que las primeras denuncias o cuando comienza a judicializarse el tema de la señora K, 2008, ¿no es cierto? Mediante una denuncia que hace la diputada Elisa Carrió en ese momento. Y luego lo que tenemos es una latencia larga hasta ahora 2025. Si uno piensa, las condenas anteriores de primera instancia son del año 22, cuando ella era vicepresidenta de Fernández. Entonces parece que son siempre unas historias de nunca acabar, así al estilo, si se me permite decirlo, de las mil y una noches, ¿no? Que es muy propio del mundo latinoamericano. Lo que me invita siempre a pensar en el título de un libro que se publicó hace pocos años del intelectual colombiano Carlos Granés, Delirio Americano. No, es parte del delirio permanente de nuestro continente, o de la parte latinoamericana, podríamos decir. Así que respondiendo a la pregunta nuevamente, no me habría imaginado, y evidentemente ahora se abren, como tú también lo decías, hartas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a cumplir la condena, digamos? Uno lee los medios argentinos y leía a Morales Solá en el editorial de La Nación de hoy día, que está también reproducido un extracto en el Mercurio, y ellos están muy Perdón. confiados también, y lo veía en los foros también de periodísticos, en los canales de televisión, en que efectivamente una de las partes de la condena, una de las tres, ¿no es cierto?, se va a cumplir, que es que ella no se presente más a cargos públicos, podríamos decir. El otro es el de los 6 años de pena efectiva de cárcel, que habrá que ver cómo se va a cumplir, ¿no? Y lo otro es la multa, además, ¿no? La devolución de esa tremenda cantidad de millones de dólares de un caso donde se estima reajustes de por medio que excede los 1.000 millones de dólares. Evidentemente no todos imputables a Cristina Fernández, ¿no es cierto? Ahí se hablaba hasta ayer de 60, hoy día ya se corrigió a 80, 85. Y eso es otro costado, el costado económico en respecto a su patrimonio personal, que también estará por verse, en el entendido de que ella ya en una cierta maniobra, parece preparatoria, o podría leerse de otra forma, se había deshecho de gran parte de su patrimonio personal en beneficio de los hijos, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver. Sí, hay que ver. Mira, han pasado hartas cosas en las últimas horas. Quedaba más o menos claro que luego del fallo inapelable de la Corte Suprema Argentina, había una pequeña ventana de mejorar condiciones de esta condena respecto a la posibilidad que su defensa
argumentara, por su edad, que ella es mayor de 70 años, poder cumplir un arresto domiciliario. Eso ya lo han pedido ante el juez y también pidieron el no enfrentar algunos símbolos, ¿no?, que son muy duros, sobre todo para personajes públicos cuando enfrentan una condena. Eh, Usar grilletes o O tobilleras. tobillera, Eso claro. también pidieron que se evitara por razones de la edad. En fin, vamos a ver cómo se ejecuta la detención dentro del plazo de estos 5 días, porque acá hay mucho de simbolismo, hay mucho, ¿verdad?, del impacto político que tiene el ver a Cristina Fernández detenida. Por estas acusaciones bien graves, ¿no?, de fraude en la administración del Estado, por tanta plata, por concesiones truchas que ya todos hemos conocido, sobre todo en estas obras de vialidad, que son multimillonarias. Ahora, ¿qué impacto crees tú va a tener para Argentina lo que ha pasado con Cristina Fernández, toda vez que el justicialismo, ¿no?, que la polarización desde la llegada de Javier Milei puede tensarse mucho más? Ha habido hartas protestas, se ha descubierto que hay varios militantes que han participado de saqueos, de daños a canales que no les son afines, por ejemplo, Todo Noticias, entre otros. Y hay gremios, hay sindicatos que son muy fuertes en Argentina y que son del bando político de Cristina Fernández, que han anunciado con movilizaciones bien duras, ¿no? Así es, Gonzalo. Mira, ¿qué puede pasar? Bueno, en lo inmediato ya se ha visto, no sé, tú lo mencionabas, el caso de los estudios de TN y el 13 que fueron semidestruidos, ¿no?, por un grupo que habría portado banderas de la Cámpora, ¿no?, esta facción ultrista del justicialismo, si se quiere, del peronismo histórico, y que era, podríamos decir, uno de los brazos más poderosos del kirchnerismo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se espera lo que pueda pasar en las siempre bien movidas universidades argentinas, ¿no es cierto? Tanto en la capital federal como en las regiones. Eso a nivel de movimiento. También hay que entender que históricamente, o por lo menos durante el siglo XX, los últimos 2/3 del siglo XX y el XXI, la política argentina se ha sostenido a través de los poderosísimos sindicatos. Entonces hay que ver qué tienen que decir ellos también, efectivamente. Otro punto es qué va a pasar con el justicialismo, o si se quiere, con el peronismo. Entonces ahí ya están sobre la mesa dos ideas posibles de lo que podría suceder. Uno es que este sea el mazazo final y Argentina se abra a una renovación de su sistema político, podríamos decir. Ahora, estas cosas, si bien pasan a veces, no necesariamente son tan rápidas ni son tan fáciles de erradicar. Tú no eliminas, no borras la historia de manera tan fácil, de manera tan rápida. En ese sentido, lo que otros especulan es que otros grupos distintos a la cámpora, distintos al kirchnerismo, sino que más tradicionales del peronismo, tomen el control del mismo, o del justicialismo, si se quiere, y claro, continúen desde una cierta forma con una historia larga, ¿no es cierto? Esta historia que uno puede ubicar por lo menos desde la década del 40 del siglo pasado. Eso lo que podría hacer es darle espacio a aquellos que son más capaces de pactar, que son más capaces de moverse con flexibilidad y claro, cambiarían de algún modo el panorama político de Argentina y habría que ver qué va a hacer el gobierno actual del conglomerado La Libertad Avanza del presidente Javier Milei y con sus, podríamos decir, socios un poquito a la fuerza. Estoy pensando en el macrismo, ¿no es cierto?, que últimamente se le ha pedido que incluso postule a las elecciones provinciales bajo el rótulo de La Libertad Avanza. Vamos a ver también qué hay ahí, digamos. Indudablemente este movimiento en el tablero va a generar varios cambios, va a haber que tomar algunas decisiones, algunas más pequeñas, veremos si hay de las grandes, ¿no es cierto?, de estas que generan una brecha, podríamos decir, en la historia. Pero indudablemente no solo está afectando propiamente tal a los grupos justicialistas o peronistas, sino que a todo el sistema político-social. Hay que pensar también que Argentina encuentra una posibilidad de pensarse, podríamos decir, cosa que no suele ocurrir demasiado en las sociedades, porque requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo. Veía hace unas horas, ¿no es cierto?, en algún panel televisivo,
cómo se criticaba al presidente de la República ante lo escueto de su reacción. Se había dicho, bueno, en la red social X, ¿no? Había dicho justicia, punto, fin, ¿no? Entonces decían, bueno, era el momento de tener un análisis de mayor profundidad, al menos desde la perspectiva política o político-cultural del presidente de la República. Evidentemente ahí hay una crítica abierta también a él mismo como persona o eventualmente a su gestión Claro. también y a quienes lo acompañan. Pero claro, también alguien podría decir, no le corresponde al Ejecutivo o al líder del Poder Ejecutivo manifestarse por un asunto que está radicado en el Poder Jurisdiccional. Digamos, también es un principio de teoría política básico. Pero bueno, en ese sentido, claramente esta cuestión lo que hace es despertar muchas voces finalmente. Lo interesante sería ver cuáles son los análisis más reposados desde la perspectiva de cómo se va a reestructurar, podríamos decir, la cultura política, el tejido, ¿no es cierto?, de la sociedad argentina tras esta situación, que como Sí. tú dices también es Bueno, sumamente simbólica. está por verse también qué va a hacer Javier Milei cuando llegue a Argentina, porque tal vez no quiso empañar la gira internacional con varios hitos no relacionados especialmente con Israel, con la gente afectada por Hamas. Bueno, pero dejando eso de lado, fíjate que nada va a ser igual en Argentina, ¿eh? Nada va a ser igual en materia política. Aquí, más allá del ítem prisión para Cristina Fernández, es la reconfiguración de la política total. Javier Milei hoy día no solamente queda como el presidente de la República, sino como el único líder político de peso en Argentina. Queda con el campo completamente abierto. El justicialismo, el peronismo queda descabezado. Y tiene que mirar al 2027, tener una figura, construir una figura que pueda ir a esa presidencial. La gran pregunta es quién va a ser. ¿Será un Sergio Massa? ¿Será un Axel Kicillof? ¿Quién podrá reconstruir, redirigir lo que ha quedado del peronismo y lo que ha quedado del justicialismo? Sí, bueno, precisamente esos dos son los nombres que más se mencionan como posibles herederos, que son los que hoy día tienen, ¿cierto?, mejores ventanas como para mostrarse, son los que tienen mayor conocimiento público. Ahora, la política siempre da sorpresas y Argentina es un ejemplo de ello, ¿no? No por nada es un país que dentro del concierto latinoamericano ha sido prácticamente inmune, por ejemplo, al comunismo. Ya es bastante raro si uno piensa la historia latinoamericana contemporánea, ¿no? De los 50, de los 60, ¿no es cierto?, la década del 60 en el siglo XX, creó su propia opción, su propia opción por la consecución de la justicia social, ¿no es cierto? De ahí el apelativo o la formalización del nombre Partido Justicialista de la tendencia peronista. No hay que descartar que pueda ocurrir algo así como el 2003 y los años previos, ¿no es cierto?, de inicio del siglo XXI, crisis económica y tragedia de por medio en Argentina, donde lo que ocurre es que asciende una persona prácticamente desconocida en los circuitos de poder central, ¿no? En la capital federal. Estoy pensando en el esposo de la señora K, ¿no? En Néstor Kirchner, que el año 3 se transforma en presidente de la República, finalmente saliendo de su provincia. Era él junto a la señora, eran caudillos, ¿no es cierto?, del extremo sur de la zona de Santa Cruz. Y bueno, lo que tuvimos finalmente fue el origen de una dinastía, ¿no?, y de una rama o ala completa que en alguna medida ha terminado por cooptar una tradición político-cultural tan poderosa y que ha definido a la Argentina de los últimos decenios, como es el peronismo. Entonces podríamos esperar también que algo pase, algo surja. Hay que ver también qué tiene por decir efectivamente el partido gobernante, y aquí estoy parafraseando las palabras de nuevo de Morales Solá, tampoco ha logrado cumplir efectivamente, más allá de los símbolos, más allá de las motosierras, con lo que se había planteado finalmente. Entonces hay que ver cómo continúa esta historia argentina, si tú quieres, dentro del concierto latinoamericano, y yo mantengo lo que decía al principio, nuestra propia y delirante historia latinoamericana. No, estoy aquí citando las palabras de Grané, efectivamente, no son mías. Sí, me gustaría conocer también tu impresión
yendo a lo macro, el caso argentino, el caso de Cristina Fernández, da cuenta de un cáncer que tenemos realmente enquistado en nuestros sistemas democráticos, que es la corrupción. Eh, el ocaso o el declive de la fortaleza democrática en todo el mundo occidental es un hecho. Es un hecho sobre todo por estas dos cosas. Una, la incapacidad de los estados de responder a las principales demandas de la gente. Los estados no están siendo capaces de resolver los problemas como la seguridad, como la salud, como los distintos servicios, ¿no?, que deberíamos tener como ciudadanos. Y lo otro es la corrupción. La corrupción que está atravesando, pero la verdad es que a todos los países. Si pudiéramos enumerar algunos, recordemos el caso Lavallato en Brasil, recordemos casos similares en Bolivia, para qué decir lo que ha pasado acá en nuestro país, ¿no? Donde esto va más allá de los delitos económicos, donde se entrecruzan y entrelazan con los espacios de poder. Entonces, esto está socavando mucho nuestras formas de experimentar nuestras vidas en la relación con los gobiernos. Argentina ha tenido una historia también bien ligada a los escándalos de corrupción. No es primera vez que pasa. Algunos dicen que incluso es cultural. Pero parece que en países como el nuestro, que mirábamos todo esto como del hombro para abajo, lo que pasa es que antes no se sabía mucho, pero parece que la corrupción estaba bien enquistada, ¿no? Sí, sí, bueno, se solía escuchar que nadie se explicaba, no solo en el concierto latinoamericano, sino que en el concierto mundial, cómo un pueblo tan culto como el argentino, aludiendo a su sistema universitario, aludiendo a sus escritores, ensayistas, qué sé yo, cómo un pueblo tan culto podía elegir de manera permanente y sistemática tan malos gobernantes. Mm. ¿No? Era una crítica que siempre daba vuelta, ¿no?, en las universidades, en la sobremesa o cuando uno viajaba, ¿no? Parece que a nivel general los sistemas políticos en general y en particular la democracia, la república, no es más que la proyección de lo que somos capaces los seres humanos, tanto desde nuestra virtud, pero también desde nuestro oficio. Si uno piensa, por ejemplo, en una república paradigmática, y aquí me voy bien atrás, como 2000 o más años atrás, la República Romana era una república que tenía mucho de corruptela, ¿no? Mucho de secretismo, mucho de ocultamientos y velos, ¿no es cierto? Más allá de toda esta historia oscura que a veces nos intentan mostrar, ¿no? Pero de todos modos, entonces si uno se remite a las fuentes históricas del inicio del sistema, uno diría que lamentablemente ello es consustancial y que todavía 2000 años después nos queda mucho por hacer. Estoy recordando a el politólogo italiano Norberto Bobbio cuando nos dice, bueno, algo que más o menos todos hemos escuchado: finalmente la democracia es el menos malo de los sistemas a través de los cuales podemos gobernarnos. Y Bobbio lo que hace es tomar algunos aspectos de la teoría política tradicional. Estoy pensando en Platón, estoy pensando en Aristóteles, estoy pensando luego en Polibio, el pensador grecorromano, donde nos iban mostrando formas de gobierno puras y formas de gobierno impuras, donde una de ellas era lo que, bueno, los griegos llamaban democracia, los romanos en latín le llamaron república o res publicae, ¿no? Pero que todas ellas finalmente terminaban por degenerar en algún momento, degeneraban, estoy pensando las formas puras, ¿no? Y en este caso la forma pura como democracia o democracia republicana, y terminan en degenerar en otra cosa por algún motivo. Bueno, la historia, y específicamente como hemos, ¿no es cierto?, puesto esta mañana sobre la mesa, la historia tiene un campo de experimentación por excelencia aquí en nuestro continente, en América Latina, sin pensar que esto también está ocurriendo en lugares donde uno no se lo habría imaginado, como en los Estados Unidos. Claramente también está en Chile, como tú, Gonzalo, bien decías. No es que antes fuéramos más virtuosos, como alguna vez quisimos creerlo, ¿no? Se hablaba para el caso chileno de la excepcionalidad chilena, ¿no? Mm. Pero esa excepcionalidad chilena, y lo explica bastante bien el historiador Joaquín Fermandois,
en algunos de sus últimos libros, ¿no es cierto? Tal vez nunca existió. En realidad lo que pasa es que lo tapábamos, lo ocultábamos, ¿no es cierto?, mediante una cierta explicación virtuosa de la historia, que es lo mismo que decir virtuosa del comportamiento de nuestras personas o de nuestros antepasados. Hoy día, ¿no es cierto?, con una política o una cultura más proclive hacia la transparencia, hacia el mostrarnos de verdad cómo somos ante la sociedad, ante los votantes, ¿no es cierto?, que antes no eran muy considerados, nos damos cuenta de que en el propio caso nuestro, te estoy hablando de Chile, no era así la cosa, ¿no? No era así la cosa. Claro. Vale decir, hoy día tenemos noticias que se están destapando permanentemente, diariamente, y que forman parte, diríamos, del acontecer permanente. No digo que eso sea bueno, no digo que porque lo hagan muchos, ¿no es cierto?, constituya eso la verdad de lo que debe ser, ¿no? Una verdad eh, lógica, moral también, moralmente aceptable. No porque lo hagan muchos, digamos, se construye o termina por constituirse así, sino que es sencillamente la manifestación de la más pura realidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo, ¿no es cierto?, con una mirada hacia el oriente, traspasando la cordillera, pero en realidad está claro que no somos inmunes a ello. No, imagínate, a todo nivel, ¿no? Desde las licencias médicas falsas y los viajes no incomprensibles hasta las fundaciones y el financiamiento de campañas de manera ilegal. Finalmente, Francisco, la política argentina se rompe, ¿no? Con el caso Cristina Fernández. Ha quedado tambaleando en términos de uno de sus bloques. ¿Cómo ves lo que viene de aquí en más con Javier Milei? ¿Se fortalece un sector en Argentina? ¿Se fortalece o repotencia una tendencia y un esquema que ha echado a andar este particular presidente que ha logrado ciertos objetivos que pueden ir afianzándolo, más este envión, ¿no?, de ver a su opositora y al otro bloque apuntado con el dedo como un bloque extremadamente corrupto? Javier Milei ha logrado ir estabilizando la economía, ha empezado a cumplir lo que prometió en términos de ajustes fiscales. La inflación, al menos en Buenos Aires, ha bajado a niveles importantes. ¿Cómo lo ves? Bueno, si logra capitalizar bien por él y su sector, ¿no es cierto? Y por todo la parte de la sociedad que lo apoya, ¿no es cierto? Y que votó por este cambio, como tú dices, este cambio radical en la lógica de la política y de la cultura argentina, que es asistencialista, ¿no es cierto? El gran vicio del peronismo es ese, ¿no? El asistencialismo y el estar repartiendo, podríamos decir, dádivas a quien fuera sin ninguna lógica, sin mayor sistematicidad, ¿no? Y que, bueno, indudablemente una parte del sistema, una buena parte de Argentina, de la sociedad y su clase política, lo ven como una virtud, lo ven como algo positivo y beneficioso, y en torno a ello se han construido. En ese sentido, entonces, indudablemente Javier Milei y su conglomerado tienen la posibilidad de establecer, de generar un discurso, un relato Mm, muy poderoso en el sí. sentido de lo que tú manifestabas. Bueno, Francisco, mire, perdón, esto eran sí, finalmente. perdón, ¿Mm? pero para finalizar, me parece súper interesante lo que dices tú. Eh, Bienvenido si su sector lo logra capitalizar, porque eso no está garantizado. Por muy No. promisorio que sea el escenario para Milei, ¿no?, y para su sector, para la derecha argentina, no necesariamente estas cosas se capitalizan de buena forma. No. Volviendo nuevamente al caso de Brasil y Lavallato. Fíjate que en ese momento los grandes líderes, ¿no?, de la izquierda brasileña, Ignacio Lula da Silva, que quedó preso, Dilma Rousseff, también apuntada, ¿verdad?, con el dedo, se pensaba que Jair Bolsonaro iba a aprovechar todo esto, ¿no?, como un gran momento para fortalecer esa propuesta de derecha en Brasil, cosa que no ocurrió. No es tan fácil cambiar la matriz cultural, la matriz de pensamiento de una sociedad, digamos. Esto lleva muchas décadas funcionando, entonces no va a ocurrir, eso sí, podría yo
plantearlo, ¿no es cierto?, con una cierta seguridad. No va a ocurrir tan fácilmente ni tan rápidamente, ¿no? Una sociedad no se olvida finalmente de quién es, de lo que ha sido, guste o no, finalmente, ¿no? Recordemos que no todo lo que hacemos también es lógico, ¿no? Y desde un cierto punto de vista, y aquí saliéndonos de la propia filosofía, podríamos decir, la filosofía profunda, no tenemos por qué ser y no nos comportamos de manera absoluta y completamente lógica, ni las personas, ni cuando estamos agregados componiendo sociedades pequeñas, sociedades grandes, ¿no? En ese sentido, Argentina es una sociedad de 40 y tanto, 45, 47 millones de personas que portan con una historia larga, finalmente, donde hay un elemento que es el elemento del peronismo. Otra cosa es la corrupción, otra cosa es la corruptela, pero también no va a desaparecer esta, mal que nos pese a todos, ¿no? Con la condena y con todos los actos Claro. simbólicos, ¿no es cierto?, o menos simbólicos que ocurran alrededor de Cristina y de las otras personas que también están condenadas, como Muy bien. Lázaro Báez, ¿no es cierto?, que era el empresario que se estaba mayoritariamente beneficiando del caso Vialidad. Sí. Francisco Carranza, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y poder analizar no solamente lo que ocurre en Argentina, sino que su impacto en la política general de ese país y también en el contexto latinoamericano con fenómenos de verdad que vemos están bastante extendidos en Sí, nuestras democracias, la corrupción sobre así todo. es. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias a usted.